Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda y como siempre es un gusto recibirlos en este informativo de Análisis Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes 17 de agosto de 2020. Hoy, como es costumbre en este programa, tendremos en análisis la crítica y las noticias de mayor trascendencia de la semana en la voz de su servidor y las opiniones más de nuestros periodistas y columnistas destacados a nivel local y nacional. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues la presente pandemia termina de desnudar al deficiente sistema de salud en Oaxaca. El personal realiza esfuerzos sobrehumanos. Protesta enérgica de la Coordinadora Nacional de la Educación por las clases a distancia. Rosario Robles dice que su encarcelamiento es una venganza. Oaxaca en tercer lugar a nivel nacional en feminicidios. Los criminales luchan por el primer lugar y las medallas serán colocadas por las autoridades deficientes. Sobre el descarado despilfarro y violación a la ley electoral en la campaña de Peña Nieto, Lorenzo Córdoba, titular del INE, dice que no sabe, no supo, no sabe nada, no se dio cuenta de nada, no oyó nada ni vio nada. Cuando esto pasó, él estaba muy ocupado. Se prepara el libreto de la siguiente obra teatral en las investigaciones de utilería contra Carlos Romero Deschamps, quien sigue diciendo Salucita en Cancún. Tendremos asimismo las notas breves de mayor impacto en la semana y al final de este informativo veremos qué sucedió detrás del séptimo arte. Quédese con nosotros. Bueno, pues contrario a las informaciones que se han vertido, la presente pandemia ha desnudado por completo al sistema de salud en el Estado. Ha podido exhibir como poblaciones enteras se encuentran sin servicios médicos disponibles. Ha exhibido asimismo a hospitales y centros de salud inservibles, inoperantes, abandonados, sin equipo médico, farmacias completamente vacías y semivacías del mismo sector, y médicos y enfermeras que para protegerse de los contagios deben pagar con su propio dinero las mascarillas y los cubrebocas. Regiones completas, distritos con más de 30,000 habitantes, zonas que se encuentran a 6 o 7 horas de distancia de la capital del estado, totalmente abandonadas. Los testimonios recabados por Realpolitik muestran la crisis del sistema de salud en Oaxaca, el penoso abandono, la lejanía, la inacción de las autoridades estatales, dando como resultado la natural desconfianza de la población en las instituciones que se dicen al servicio del pueblo. En el istmo de Tehuantepec, además de que el Hospital Macedonio Benítez Fuentes ha sido cerrado en 2 ocasiones por un brote de coronavirus que atacó a gran parte del personal. Los centros de salud se encuentran abandonados y el personal que en ellos labora ha sido relegado durante la pandemia. Así están las cosas. ¿Qué le parece la benévola actitud de los encargados de aplicar la justicia en México y las determinaciones de tantos brillantes jueces que son campeones en dejar en libertad a tantos ilustres especímenes de corrupción que saquearon al país hasta el cansancio y que por una u otra causa legaloide han sido dejados en libertad, no obstante los cientos de millones de pesos que se echaron a la bolsa y que ahora, como burla a los mexicanos, están disfrutando de este saqueo a las arcas nacionales? Tal es el caso, insisto, de don Carlito Romero Deschamps, que como un vulgar mofa al país, se reúne frecuentemente en el paradisíaco Cancún con algunas autoridades del lugar para decir salucita y disfrutar de los exquisitos manjares en restaurantes de superlujo. El septuagenario saqueador de las arcas de Pemex a través del que fuera su sindicato charro ha sido visto constantemente en aquel lugar cruzando espadas con los mejores y más caros vinos y licores de importación. Junto con ellos también está diciendo Salucita de la Buena, otro ejemplar del mismo grado de corrupción como lo es Jorge Guevara Brizuela, el gran estafador estrella de algunos empresarios. Pero el consuelo que nos queda es que al parecer ya está en puerta otra obra circense en una más de las investigaciones de utilería que acostumbran hacerle a don Carlitos para luego darle el santo ósculo de paz y dejarlo en libertad. ¿Qué le parece?
Resulta que el anuncio de que 30 millones de estudiantes de educación básica regresarán a clases con contenidos educativos que se transmitirían vía televisión abierta parece que causó roncha en la Coordinadora Nacional de la Educación. Por otra parte, este método implementado por el gobierno federal ahora también inquieta a algunos padres de familia y ha dado como consecuencia un sinnúmero de análisis por parte de especialistas sobre los riesgos y desventajas, y mientras la Secretaría de Educación Pública afirma que no son transmisiones de entretenimiento y que tienen valor curricular, los analistas y profesores no están del todo de acuerdo en este sistema, ya que no toda la población del país cuenta con estos medios. Por ejemplo, en el caso del acceso a la televisión digital, solo hay una penetración de un 62% y un 33% en la televisión analógica. Estamos hablando de el Estado. Por lo que se refiere a los datos actualizados en la Comisión Federal de Electricidad, estos indican que en la entidad oaxaqueña el 96% tiene servicio de energía eléctrica. Sin embargo, al considerar estas desventajas, la Secretaría de Educación Pública prepara libros de texto y materiales educativos para que puedan continuar sus estudios. La dificultad se presenta en que es imposible enviar a los escolares a la boca del lobo con clases presenciales que pongan en riesgo su salud y, por supuesto, su vida. Y bueno, en la despilfarrante campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a la presidencia, como es sabido, el INE es el encargado de entregar las cantidades de dinero para las campañas, de conformidad y sujetándose al presupuesto que a cada partido político le sea asignado, que en este caso fue el PRI. Sin embargo, el señor Lorenzo Córdoba Vianello, titular del INE, no se percató o no tuvo el suficiente coeficiente intelectual para darse cuenta o sospechar que los organizadores de dicha campaña estaban gastando muy a la vista de todos cantidades verdaderamente desorbitantes, violando de esta forma parte de la ley electoral. Lorenzo Córdoba, quien se ha distinguido por repartir registros de nuevos partidos políticos a diestra y siniestra, no tuvo en este caso la inteligencia suficiente para percatarse del despilfarro de la campaña que estaban organizando para que el joven del copete a la Elvis Presley llegara a la presidencia. El titular del INE, quien no para de quejarse día a día exigiendo más presupuesto a la federación y a la cual también a cada minuto la está censurando, no ha tenido el suficiente criterio como ciudadano para percatarse de que hay otras prioridades en esta golpeada nación, como para continuar apapachando cada día más a los partidos y sus candidatos con presupuestos, que sería mucho más importante aplicarlos a prioridades que el país requiere, antes que el despilfarro acostumbrado que se hace en las campañas, cuyo final termina llenando las calles de basura, cuando en el otro México hay miles de familias que viven en la miseria. A ese México marginado, al que muchos se empecinan en dejarlo hecho trizas, mientras que otros se enriquecen. Dentro de las noticias que ponen los nervios de punta a la población es el hecho de que Oaxaca ha sido el tercer estado del país que mayor tasa de feminicidios ha tenido por cada 100,000 mujeres, encuesta realizada hasta junio de este año. Lo anterior de acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto del primer semestre de 2020 realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano. Tristemente, Oaxaca es una de las entidades en las que se registró una tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes mayor que el valor nacional durante el citado mes de junio, es decir, al término del primer semestre de este año. Lo más deplorable es que el organismo no gubernamental Consorcio para el Diálogo Parlamentario confirmó que en los últimos 15 años han sido asesinadas en Oaxaca 1,207 mujeres y niñas, algo así como una película de terror pero real. Y mientras los altos funcionarios tienen en sus cómodas casas guardias de seguridad hasta en el interior de sus baños, la población femenina en Oaxaca sigue dentro del círculo pavoroso de la ya muy acostumbrada inseguridad que prevalece en el estado, acompañada de su hermana gemela, la delincuencia, de su prima hermana, la impunidad, y de su madrastra, la corrupción.
Bueno, pues a continuación permítame usted presentarle los curiosos contrastes que suelen darse en el círculo de la falsedad y la hipocresía que reina en nuestra política mexicana, aguzanada en muchos casos también por las larvas de la corrupción. Pues bien, Alejandro Moreno Alito, jefazo del PRI, aseguró con sus acostumbrados aspavientos que de ninguna manera será tapadera de Enrique Peña Nieto ni de Videgaray y que está a favor de la lucha anticorrupción. Aquí el contraste. Apenas el mes pasado, Alito envió un Twitter a Peña Nieto con motivo de su cumpleaños expresándole textualmente lo siguiente: envío una afectuosa felicitación a mi gran amigo, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Reciba un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños. Casi estuvo a punto de cantarle el Happy Birthday y ahora le da la espalda a su querido brother. Pero lo que nos resultó verdaderamente sorprendente es el hecho de que el senador Jorge Carlos Ramírez del PRI no se midió al calificar en su felicitación a Peña Nieto casi a la altura de cualquiera de los héroes de nuestra independencia, cuando textualmente en su felicitación enviada dijo: estimado prócer, sí, escuchó usted bien, dijo prócer con mayúsculas, muchas felicidades, que cumplas muchos años más, un gran abrazo. Realmente son muy pocos en el desarrollo histórico de nuestro planeta las personas a quienes se les haya dado el calificativo de prócer. En México, Hidalgo, Allende, José María Morelos, Vicente Guerrero, etc. Pero el señor senador Jorge Carlos Ramírez del PRI ya se tomó la libertad de agregar en la historia de México a otro gran prócer, según él, y este nuevo prócer se llama Enrique Peña Nieto, nombre que a lo mejor a nuestro amigo senador sugiere también que sea inscrito con letras de oro en ambas cámaras, la alta y la baja. ¿Qué le parece a usted? Pues bien, al parecer se contraponen posturas entre el presidente López Obrador y Gers sobre el caso de Emilio Lozoya. Y así es, en efecto, el mandatario ha reaccionado a la bomba lanzada el pasado martes por la Fiscalía Mexicana, cuando López Obrador ha dicho en su conferencia matutina que los expresidentes Enrique Peña Nieto del PRI y Felipe Calderón del PAN y sus fanfarronadas etílicas, que estos deben ser llamados a declarar ante la justicia después de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunciara una trama de corrupción que involucra a políticos de varios partidos. Sin embargo, agregó que Lozoya tiene la obligación de probar los hechos que ha denunciado y que han sacudido a la política nacional. Puede considerarse al respecto que la sacudida política se sintió con mayor rigor, ya que por desgracia hemos sido un país que ya consideraba hasta de la familia todos los actos de corrupción gubernamentales y quizá también ya nos había atrapado la red del conformismo con tal de estar en santa paz, y me refiero a la gran mayoría, no a los grupos de beneficiados con las ganancias de la corrupción. Bueno, pues en otras informaciones, doña Chayito Robles se empecina en afirmar que está en la cárcel por venganza, de acuerdo al texto publicado en una carta en redes sociales en donde expresamente dice: hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. Pero mucha gente pregunta a doña Chayo si cuando se planeó la famosa estafa maestra, en donde ella fue también maestra, de quien se estaba vengando doña Chayito al desviar millonarias cantidades de dinero ajeno, propio de la nación y de todos los mexicanos. ¿De quién se estaba vengando ella con esta acción tan depredante? ¿Qué le hizo México para arañarlo tan feamente con las uñas de la corrupción? En principio se había dicho que a doña Rosario ya se le había concedido un amparo para su libertad condicional, pero ahora resulta que siempre no. Doña Rosario se quedó como las novias de pueblo, esperando el tan ansiado amparo. Sin embargo, a Lozoya sí le han concedido todas las facilidades para ello. O todos coludos o todos rabones, dijeron los buenos amigos. Así son las cosas en este embrollo lleno de espinas e indecisiones de la política en cuestión de justicia en México, y así siguen estando las cosas
en nuestra amada nación. Vamos ahora a las notas cortas de mayor impacto en la semana. Pues vaya hasta que por fin, después de 11 años de la terrible tragedia de la guardería ABC, en donde fallecieron 49 criaturas inocentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dignó tomar en cuenta el caso como admisible para entrar a la etapa definitiva de análisis de fondo. ¡Qué gran esfuerzo! Y Francia agregó en la lista de países a México, Chile, Argentina y Colombia, a cuyos ciudadanos les exigirán una prueba de coronavirus antes de penetrar a ese país galo. Eso es lo que hubieran hecho aquí en México nuestras autoridades. Y también hasta que por fin Lozoya se atrevió a mencionar dentro de la lista de los corruptos al padrino Tata Mayor de los malos funcionarios, el señor Salinas de Gortari, el hombre que nunca ha tenido un pelo de tonto. Veamos ahora qué hay detrás del séptimo arte. Bueno, pues John Lennon fue uno de los más influyentes músicos británicos y adquirió fama mundial por haber sido uno de los miembros fundadores de la famosa banda de los Beatles, fama que después de abandonar al grupo se fue incrementando como solista y su labor como activista político en contra de la guerra. Sin embargo, este gran talento no esperaba terminar su vida como aconteció la mañana del día 8 de diciembre de 1980, cuando un sujeto de nombre Mark Chapman lo asesinó de varios disparos por la espalda, precisamente a la entrada del misterioso inmueble donde se hospedaba él mismo. Me refiero al edificio Dakota, tenebroso hotel que encerraba varias cuestiones inexplicables y supersticiones de muerte en la ciudad de Nueva York, y en donde se aseguraba que habían residido varias personalidades que terminaron muertos o sus familiares de manera trágica. A este edificio se le atribuye también la tragedia sangrienta de la familia de Roman Polanski, pues se dice que dicho cineasta grabó en ese lugar varias escenas de su película El bebé de Rosemary, que originó el crimen de su esposa Sharon Tate, embarazada, y de 4 personas más. Se asegura asimismo que cerca del Dakota existe alguna propiedad de un alto exfuncionario mexicano, quien seguramente ya se estará encomendando a San Benito Protector. En la edición número 465 de su revista semanal Realpolitik usted podrá leer además los artículos Reinserción Social, Compromisos de Todos de Jorge Alberto Guillén, El Pato Donald y la Caja Idiota de Beatriz Pajés, y de 2018 a 2020 le cambiaron el México a AMLO de Martín Moreno. Y también, por supuesto, podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana, así como los conceptos y las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anota en la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca. Es importante que recalque usted Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídense mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. Tenga paciencia, ya casi está la vacuna efectiva, pero no olvide que todavía hay escasez de camas y elefantes blancos abandonados como hospitales mientras la gente se muere. Así que hasta la próxima.